Hay temas donde la historia oficial no solo exige que le creas, exige que no hagas demasiadas preguntas. Y uno de esos temas es el nuclear. Porque apenas mencionas sobre Hiroshima, Nagasaki, la radiación o las armas atómicas, automáticamente aparecen los revisores históricos con la misma reacción emocional de siempre. Eso ya está resuelto. Confía en los expertos. No pienses demasiado. La ciencia supuestamente nació para cuestionarlo todo. Pero hay temas donde cuestionar ya no está permitido. Ahí deja de ser ciencia y empieza a aparecer un tipo de religión con bata blanca. Y ojo, aquí no estamos diciendo que no existieran explosiones devastadoras. Las hubo. Las imágenes existen. Ciudades completas desaparecieron. Lo interesante aquí es otra cosa. La narrativa que nos contaron sobre esas armas coincide realmente con la evidencia visual, histórica y lógica. Porque cuando uno empieza a comparar fotografías de Hiroshima, Nagasaki, luego te vas a algunos incendios, devastaciones de la Segunda Guerra Mundial, ya verás que luego aparece un problema incómodo. Algunas veces los patrones se parecen demasiado al de un incendio urbano. Y aquí es donde el tema deja de ser militar y se vuelve un poco más filosófico. Porque quizá el verdadero poder no es destruir ciudades. Quizá el verdadero poder es controlar la explicación de cómo fueron destruidas. La narrativa moderna dice que Hiroshima fue arrasada por una tecnología absolutamente diferente a cualquier arma anterior. Una bomba capaz de liberar la energía del átomo. Perfecto. Entonces uno esperaría ver algo radicalmente distinto a cualquier otra destrucción convencional de la época. Llámese incendios urbanos, Estados Unidos. Pero luego haces algo muy peligroso, comparar dichas fotografías. Por ahora estamos viendo los estragos de las bombas nucleares. Comparen ese nivel de devastación con un incendio urbano de 1906 en San Francisco, California. Vean cuántas manzanas fueron totalmente destruidas a lo lejos. Fue enorme por un incendio urbano. No estamos hablando de un epicentro nuclear. Cuando comparas esto con Hiroshima y Nagasaki, suena muy similar. Bueno, entonces aparece una pregunta prohibida. Si ciudades enteras podían ser destruidas con incendios masivos, explosivos convencionales y tormentas de fuego, ¿qué parte exacta de Hiroshima demuestra visualmente algo imposible para la tecnología convencional? Aquí es donde muchos se enojan emocionalmente en lugar de responder técnicamente, porque el debate real no es si hubo destrucción. Claro que la hubo. El debate es la explicación oficial encaja perfectamente o solo encaja suficientemente para que nadie siga preguntando. Aquí es donde todo comienza a ponerse raro, porque durante décadas nos enseñaron algo aterrador. La radiación vuelve inhabitable un lugar por siglos. Películas, documentales, videojuegos, todo reforzando la idea de que tocar material radiactivo es prácticamente una sentencia inmediata. Pero luego miras Hiroshima y Nagasaki. Y sí, hubo consecuencias terribles, nadie niega eso. Pero las ciudades fueron reconstruidas relativamente rápido. La vida regresó, la población volvió.
Entonces mucha gente empieza a preguntarse, ¿la radiación funciona exactamente como nos dijeron o su efecto depende enormemente del contexto, tipo de explosión, altura, materiales y dispersión? Porque la narrativa popular simplificó todo a radiación igual a muerte eterna, cuando la realidad científica es muchísimo más compleja. Y claro, Internet ayudó a empeorar la confusión. Aparecen videos de personas caminando en Chernobyl, turistas con contadores Geiger, ancianos viviendo cerca de zonas contaminadas, incluso científicos explicando que convivimos constantemente con radiación natural. Entonces el público empieza a sentir algo extraño, la diferencia entre la narrativa cultural y la realidad observable. Y ahí nace la desconfianza. No porque la física nuclear sea falsa, sino porque muchas veces la comunicación pública parece diseñada más para producir miedo que comprensión. Viene la parte más incómoda. Siglo XIX, principios siglo XX. Siglos llenos de ciudades destruidas por incendios absolutamente monstruosos. Chicago, Seattle, San Francisco, Boston, Toronto, Moscú y cientos más. Con una explicación oficial muchas veces rozando lo absurdo. Desde una vaca pateando una lámpara, un incendio accidental, una chispa, condiciones secas, claro. Porque aparentemente una civilización entera construía ciudades gigantescas de madera altamente inflamable y esperaba tranquilamente a que una vela destruyera décadas de trabajo. Y aquí aparece otro patrón curioso. Después de cada destrucción llegaban reconstrucciones increíblemente rápidas, muy rápidas, a veces demasiado rápidas. Como si existiera una capacidad industrial que no encaja del todo con la narrativa de pobreza, crisis y tecnología limitada de la época. Entonces algunas personas empiezan a sospechar, ¿realmente conocemos todas las tecnologías militares y energéticas que existían en esos siglos? Porque la historia militar oficial suele mostrar una evolución limpia y ordenada de mosquete a cañón, a dinamita, a bomba moderna, pero la historia real rara vez es limpia. ¿Recuerdan a Nikola Tesla? El personaje favorito en internet, mitad científico, mitad mito, mitad santo patrono de las teorías incómodas. Tesla hablaba de transmisión inalámbrica de energía, armas de partículas, rayos dirigidos, electricidad atmosférica. Y aunque muchas exageraciones modernas son fantasía pura, también es cierto que gran parte de sus investigaciones quedaron rodeadas de misterio después de su muerte. Entonces aparece una pregunta fascinante. ¿Existieron tecnologías energéticas experimentales mucho más avanzadas de lo que el público conoce? No necesariamente rayos de la muerte sacados de la ciencia ficción, pero sí sistemas militares eléctricos o atmosféricos cuyos detalles nunca se divulgaron completamente. Porque algo curioso ocurre con la historia tecnológica. Muchas veces conocemos la versión desclasificada décadas después. Internet imagina máquinas imposibles. La realidad suele ser menos espectacular, pero más inquietante. Ahora observa esto cuidadosamente. Aunque las armas nucleares existen técnicamente, su uso moderno es extremadamente raro. ¿Por qué? Quizás su mayor poder no sea militar, quizás sea psicológico, disuasión. La disuasión nuclear no necesita detonarse constantemente, solo necesita existir en la mente colectiva. Y eso convierte el tema en algo mucho más profundo que físico. Se convierte en poder narrativo.
El ciudadano promedio jamás verá una bomba nuclear real, jamás verificará personalmente un silo, jamás analizará uranio enriquecido. Toda su comprensión depende de la confianza institucional. Y eso no significa que sea falso, pero sí significa algo importante. La percepción pública del poder nuclear depende completamente de intermediarios, gobiernos, militares, medios, expertos. Internet hizo algo que las élites intelectuales odian profundamente. Permitió que millones compararan información visual por sí mismos. La gente empezó a poner fotografías lado a lado, empezó a notar patrones, empezó a detectar contradicciones, empezó a hacer preguntas sin permiso académico. Claro, esto también produjo toneladas de teorías absurdas, pero hay algo interesante. La censura emocional suele aparecer justo donde las instituciones sienten inseguridad narrativa. Porque cuando una explicación es sólida, no necesita histeria para defenderse. Y aún así, cada vez que alguien cuestiona aspectos históricos relacionados con guerras, tecnologías o geopolítica, aparece una reacción casi religiosa. No mires eso, no preguntes eso, no compares eso. Curioso comportamiento para una civilización que supuestamente ama el pensamiento crítico. Quizás el verdadero misterio no sea si existen o no las armas nucleares. Quizás el verdadero misterio es otro. ¿Por qué el siglo XX parece obsesionado con administrar miedo global? Miedo nuclear, miedo biológico, miedo climático, miedo económico. Porque el miedo produce algo extremadamente útil: obediencia. Y cuanto más abstracta es la amenaza, más depende la población de intermediarios expertos. Nadie puede verificar personalmente el sistema completo, entonces debe confiar. Y ahí aparece la gran pregunta incómoda: ¿cuánto de nuestra visión del mundo proviene de la experiencia directa y cuánto proviene de narrativas heredadas? Al final, probablemente las armas nucleares sí existen. La evidencia científica, histórica y militar apuntan en esa dirección. Pero también es verdad que alrededor del tema se construyó una mitología gigantesca. Una mezcla de ciencia real, propaganda estatal, miedo psicológico y simbolismo político. Y quizá por eso tanta gente siente que algo no encaja. Porque muchas veces no desconfían de la física, desconfían de quienes controlan el relato, y honestamente, viendo la historia moderna, no es tan difícil entender por qué. Porque el siglo XX no solo fue el siglo de las bombas, fue el siglo donde aprendimos que controlar la percepción puede ser tan poderoso como controlar la materia, y quizás esa sea la verdadera arma definitiva. Hay algo curioso cuando uno empieza a profundizar en el tema nuclear. Ya no se trata solamente de bombas, se trata de narrativa, de percepción, de quién tiene el derecho de definir qué es real y qué no. Porque cuanto más investigas, más notas un patrón extraño. La mayoría de la gente nunca ha visto una reacción nuclear real, nunca ha estado cerca de un reactor, nunca ha medido radiación, nunca ha verificado personalmente nada, y aún así habla del tema con absoluta certeza. Vivimos en una civilización donde millones repiten conceptos extremadamente complejos que en realidad jamás comprobaron por sí mismos. Lo aprendieron de documentales, películas, escuelas y voces institucionales, y eso no significa automáticamente que sea falso. Pero sí significa que gran parte del conocimiento moderno funciona por confianza delegada, y ahí es donde empieza el verdadero problema. Porque cuando la confianza institucional se rompe, incluso las cosas reales empiezan a parecer teatro. Vamos a checar algunas cosas. Observa algo muy interesante. Estados Unidos pasó décadas invadiendo países: Afganistán, Irak, Libia.
Y aún teniendo supuestamente el arsenal más poderoso de la historia, muchas veces terminaba usando armas convencionales como las armas Moab, M-O-A-B, la madre de todas las bombas, Moab. Dirá la explicación porque usar armas nucleares tendría consecuencias políticas. Y sí, parcialmente tiene sentido, pero también deja otra sensación. Como si la utilidad real del arma nuclear fuera menos práctica de lo que imaginamos y muchísimo más psicológica. Porque el arma perfecta no necesariamente es la que más destruye, es la que hace que nadie se atreva a desafiarte. Ahora entremos en otro punto fascinante, el famoso hongo nuclear. Esa imagen quedó grabada en el subconsciente humano como símbolo definitivo del apocalipsis moderno. Pero aquí viene algo que pocos saben. Las nubes en forma de hongo no son exclusivas de armas nucleares. Explosiones volcánicas las producen, grandes incendios también, bombas convencionales masivas pueden generarlas. Entonces, durante décadas Hollywood convirtió el hongo en una especie de icono mitológico, casi como una firma visual. La pregunta interesante no es si hubo explosiones reales, claro que las hubo. La pregunta es, ¿cuánto de nuestra percepción nuclear fue construida visualmente por propaganda cinematográfica? Porque el siglo XX entendió algo profundamente moderno. Si controlas las imágenes, controlas la memoria colectiva. Aquí el tema se vuelve incómodo para muchos. La física moderna es real, la radiación existe, los elementos radiactivos existen, los reactores existen, pero al mismo tiempo casi nadie entiende realmente los modelos matemáticos detrás de todo esto. Entonces la población queda en una situación extraña. Debe confiar en una élite técnica que traduce la realidad por ellos. Y honestamente eso no sería problema si las instituciones modernas no hubieran mentido tantas veces en otros temas, porque ahí nace la paranoia contemporánea. No del desconocimiento científico, sino del historial político. La gente recuerda guerras justificadas con información falsa, experimentos secretos, operaciones encubiertas, documentos desclasificados décadas después. Entonces aparece una reacción natural. Si mintieron antes, ¿qué más podrían estar exagerando? Ahí entramos en un terreno muy delicado donde hechos reales y sospechas legítimas empiezan a mezclarse con teorías imposibles. Y vuelvo a recalcar sobre lo de Chernobyl. Ahora observa cómo funciona el miedo narrativo. Para generaciones enteras, Chernobyl se convirtió casi en una palabra maldita. Una zona imposible, una tierra eternamente contaminada, un infierno invisible. Pero luego Internet hizo algo inesperado. Mostró personas caminando ahí, turistas, exploradores urbanos, documentalistas. Entonces mucha gente experimentó un choque psicológico. No debería parecer esto el fin del mundo. Y ahí ocurre algo muy humano. Cuando la realidad visual no coincide exactamente con la imagen mental creada por décadas de cine y televisión, nace la sospecha. Pero el problema es más complejo. La radiación no funciona como veneno mágico instantáneo de caricatura. Depende de intensidad, tiempo de exposición, tipo de material, distancia y cientos de variables más. Sin embargo, la cultura popular simplificó todo a radiación igual a muerte inmediata, y cuando la realidad observable no coincide con la caricatura cultural, muchos concluyen erróneamente que todo fue inventado. Aquí otro detalle brillante: la ciencia moderna utiliza lenguaje extremadamente técnico. Fisión, neutrones, isótopos, semivida, decaimiento beta, radiación gamma. Y claro, estos conceptos son reales, pero también generan algo.
una distancia psicológica, porque una población confundida técnicamente depende más fácilmente de expertos intermediarios y eso crea un fenómeno interesante. La gente ya no distingue entre ciencia real y autoridad institucional. Confunden ambas cosas. Entonces, si cuestionas una narrativa política, automáticamente creen que estás negando toda la física. Cuando en realidad muchas veces lo que se cuestiona no es la existencia del fenómeno, sino la forma en que fue narrado usando o exagerando públicamente. Ahora hablemos de algo fascinante, los ensayos nucleares. Hay miles registrados oficialmente, desiertos, atolones, subterráneos, océanos. Y aquí Internet entra en crisis existencial, porque algunos ven esos videos y dicen: prueba definitiva. Otros responden: efectos especiales. Y honestamente el problema moderno es que vivimos en una época donde la manipulación audiovisual alcanzó niveles absurdos. Y eso destruyó la confianza visual colectiva. Antes una fotografía era evidencia. Hoy puede ser CGI. Entonces incluso imágenes reales empiezan a parecer sospechosas. Y eso crea un fenómeno peligrosísimo: la erosión total de la confianza en cualquier evidencia visual. Aquí viene una de las ironías más grandes. Muchísima gente teme más a una planta nuclear que a una planta de carbón. Pero las estadísticas muestran algo curioso. La contaminación del carbón mata muchísimo más lentamente cada año. Sin explosiones cinematográficas, sin hongos gigantes, sin series HBO, una contaminación silenciosa. Y aún así la palabra nuclear produce terror automático. ¿Por qué? Porque el ser humano teme más aquello que no puede percibir directamente. El humo parece familiar, la radiación parece invisible y misteriosa, y el miedo invisible siempre tiene más poder psicológico. Ahora entremos a un fenómeno curioso. Cada vez que aparece una tecnología incomprensible para el público, surgen teorías sobre civilizaciones antiguas avanzadas. El cerebro humano detesta vacíos narrativos y necesita conectar piezas, y cuando las explicaciones oficiales parecen incompletas, frías o manipuladas, la imaginación empieza a construir alternativas, algunas absurdas, otras interesantes, otras imposibles de verificar, pero todas nacen del mismo lugar, de la desconfianza. Tal vez la pregunta nunca fue: ¿existen las armas nucleares? Tal vez la verdadera pregunta es otra: ¿cuánto de nuestra visión del mundo moderno está construida sobre percepciones cuidadosamente administradas? Porque vivimos rodeados de sistemas que no entendemos completamente. Electricidad, internet, finanzas, inteligencia artificial, física cuántica, mercados globales. El ciudadano promedio funciona dentro de estructuras gigantescas que debe aceptar parcialmente por fe técnica. Y eso produce ansiedad, especialmente cuando las instituciones que sostienen esas estructuras tienen historial de propaganda. Y quizás por eso el tema nuclear nunca deja de generar debates extraños, porque no se trata solamente de ciencia, se trata de confianza, de autoridad, de percepción, de miedo colectivo, de propaganda, de poder psicológico. Y en un mundo donde casi toda la realidad nos llega filtrada por pantallas, cada vez más personas sienten que algo no encaja del todo. A veces tienen razón, a veces no. Pero el simple hecho de que millones ya no confíen automáticamente en las narrativas oficiales dice algo muy profundo sobre nuestra época. Porque una civilización verdaderamente segura de su verdad no necesita ridiculizar constantemente las preguntas. Y quizás ahí está el detalle más interesante de todos.
Que por cierto omití algunos detalles sobre la radiación, ya que eso ya lo mencioné en otro video. Sobre radiación que tengo por ahí en el canal. ¿Se acuerdan que antes se usaba incluso en electrodomésticos, en medicina, productos, comestible? Todo eso lo omití, porque ya está en un video por ahí como de 51 minutos. Déjenme les paso el link. El título es Radio, Chimeneas y Energía Eterna, el secreto olvidado del siglo XIX. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.